Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con un nuevo vídeo. En primer lugar, si quieres ver más de estos vídeos, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta a mis vídeos. Nuestro titular de noticias de hoy es Viura Kozchivit. ¿Conoces a Viura Kozchit? Sí, la esposa de Farije Evcen. Fue la actriz principal de la famosa serie Kara Sevda. Este guapo y talentoso actor nuestro está en problemas. En primer lugar, no olvides ver el vídeo hasta el final. Antes de llegar a mis noticias estoy detallando las noticias. Has traído esta noticia a nuestro talentoso jugador Viura Kozchivit. Viura Kozchivit Seize tiene razón. Estoy esperando sus comentarios. Está siendo despedido de la serie Viura Kozchivit. La pelea en el set se convierte en una sentencia de prisión en la corte, eso es lo que es. La defensa del famoso actor Viura Kozchivit, que fue juzgado por supuestamente insultar a los empleados del set durante el rodaje de la serie de televisión Osman, ha surgido. Kozchivit dijo que se había caído de un caballo durante 3 días consecutivos, que habían estado discutiendo con el gerente del set el día del incidente y que se habían alzado voces mutuas. La decisión de la corte está detallada en nuestras noticias. El famoso actor Viura Kozchivit está teniendo dificultades después de una demanda por difamación que enfrentó con un empleado del set. Después de la aparición del famoso actor ante el juez, algunos detalles aparecieron en su defensa. En su defensa, Kozchivit, quien participó en el caso visto ayer, dijo que se cayó del caballo durante 3 días consecutivos debido a medidas no tomadas en el set, y que tuvieron una discusión con el supervisor del set el día del incidente. Nuestras voces mutuas se elevaron. Después de este incidente, me retiré del set y tomé un descanso, dijo. Kozchivit dijo que aceptaría trabajar voluntariamente en un trabajo útil para el público. Viura Kozchivit juró a 4 grupos de empleados. 8 de diciembre de 2020 en Beikov Riva, Viura Kozchivit, un actor que ha estado encarcelado durante 4 años y un mes por insultar públicamente a 4 grupos de empleados, será juzgado por supuestamente hacer palabras abusivas e insultantes durante el rodaje de la serie de televisión Osman, será sentenciado. Beikov 3. El acusado Viura Kozchivit y sus clientes asistieron al juicio celebrado ayer en el Tribunal Penal de Primera Instancia, mientras que los abogados de las partes estaban presentes en la sala. Me caí de un caballo en una fila. El acusado Kozchivit, que se defendió en el juicio, dijo, nuestro trabajo no solo está sucediendo en teoría debido al trabajo que he hecho. El trabajo relacionado con la naturaleza de esta actuación es un poco diferente en el campo y necesitamos prepararnos para este sentimiento. Estábamos filmando de nuevo ese día, era una escena de tienda de campaña. Estábamos filmando una escena peligrosa. Fue un tiroteo sobre espadas. Las espadas se balanceaban hacia nosotros, y estábamos fuera. De hecho, esto se toma como precaución en escenas tan peligrosas. Le pedí a los amigos que estaban allí cuando comenzó el tiroteo que los ayudaran a ver si podían venir ellos mismos. Porque tengo una gran responsabilidad de ser el líder. Si me pasa algo, no podemos seguir con el trabajo. Llamé al gerente del set, dijeron que los amigos en el set no querían venir y tenían miedo de la escena de la espada. Dijeron que no querían meterse en una situación tan peligrosa. Tuvimos que hacerlo porque esa es la naturaleza de este trabajo. Filmamos escenas muy pesadas como esta durante unos 3 a 4 días. Me caí del caballo durante 3 días seguidos, sucedió por medidas que no se tomaron del todo, se defendió. Nos gritamos mutuamente. Kozchivit declaró que había problemas con el equipo del set debido a la falta de precauciones. El supervisor del set vino al set. Cuando le pregunté dónde estaba, me dijo, estaba cortando la carretera para que el coche no pasara, no habría ningún sonido. Le dije, tu trabajo no es cortar la carretera, es protegerme. Y fue duro conmigo. No puedes decirme qué hacer, dijo. Nuestras voces mutuas se elevaron. Después de este incidente, salí del set y me tomé un descanso. No ha habido incidentes de insultos. Al día siguiente, continuamos el set como si nada hubiera pasado, dijo. Además, el demandante Turgaya, que hizo uso de la palabra
Diciendo que él era el director de fotografía, dijo, estábamos filmando una escena fuera de la tienda en el set. A los trabajadores del set se les pidió que se quedaran con el escudo, aunque de ninguna manera era su deber. El oficial principal de este trabajo son nuestros amigos que están a cargo de lo que llamamos un puesto. Semite estaba allí cuando sucedió. Le pregunté, ¿sostendrás los escudos? Se ha ido una petición. Y Semino se fue porque no tenía trabajo. Después de eso, Viura Kozchivit abandonó la tienda de campaña con ira. Semite se paró frente a él y maldijo. Después de eso, se dirigió a todos en un ambiente donde había 150 personas y se alejó de las maldiciones del set. Regresó 30 segundos después, repitió los mismos insultos, dijo el acusado, citando a Ozchivit como quejándose. Maldijo mirándome a los ojos. Uno de los clientes es Mehmet Viurak. Viurak Ozchivit quería mantener un escudo del equipo del set, explicando qué sucedió porque Viurak Ozchivit salió de la tienda, las maldiciones tuvieron lugar. Luego se volvió hacia todo el equipo y continuó maldiciendo, pateando las aguas. Salió del set. Después de regresar al set, estuvimos de acuerdo con Viurak Ozchivit. Me miró a los ojos y maldijo como una ardilla. Me miró a los ojos uno a uno, dijo. Mientras esperábamos que se disculpara, Viurak Ozchivit comenzó a poner excusas en lugar de disculparse como si lo que había hecho fuera correcto. No hubo absolutamente ninguna disculpa en unos 15 minutos de conversación, dijo. Otros clientes también se quejaron del acusado, diciendo que Viurak Ozchivit estaba maldiciendo y pateando botellas de agua. Mi cliente está tratando de ofenderse en público. El abogado de Viurak Ozchivit dijo, mi cliente está siendo sometido a un asesinato de reputación. La situación financiera de mi cliente es buena. Podría haberse llevado bien con las víctimas de alguna manera si hubiera querido. Sin embargo, con una postura erguida, ahora está frente a ti. El cliente está tratando de ofender en público. Es inocente, no hay pruebas concretas, hay acusaciones concretas, dijo, exigiendo la absolución de su cliente. Esa es la decisión del tribunal. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con un nuevo vídeo.